Hablemos de dictadura. Las dictaduras son una forma de gobierno donde una sola persona o un grupo tiene todo el poder y no permite la participación del pueblo. Pero, a diferencia de la democracia, en una dictadura no hay elecciones libres, se limita la libertad de expresión y se persigue a quienes están en contra del gobierno. Estas dictaduras surgieron principalmente por crisis políticas y económicas, golpes de estado militares, por miedo al comunismo durante la Guerra Fría y debilidades de instituciones democráticas. Sus principales características para poder identificar una dictadura son la concentración de todo el poder, la censura de la prensa, la persecución a los opositores y violaciones a los derechos humanos. Algunos ejemplos son, en República Dominicana, Rafael Trujillo, que gobernó con control total y represión política. Tenemos en Chile a Augusto Pinochet, que llegó al poder mediante un golpe militar y limitó las libertades. En Argentina tenemos a Jorge Rafael, que lideró un gobierno militar con fuertes represiones y desapariciones. Muy buenos días. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Anastasio Somoza García. Primero, hablaremos un poquito de historia. Sabemos que en Latinoamérica está, vamos a decir, ese patrón de que han habido muchos gobiernos, digamos que un poquito autoritarios, que se han dado por crisis tanto políticas como sociales. Y Nicaragua no es la excepción en este caso. Entonces, hoy tenemos al distinguido Anastasio Somoza García, que le haremos unas preguntitas sobre cómo funcionó su gobierno en Venezuela. Muy buenos días. Ahora, quisiéramos saber cómo llegó usted al poder y en qué situación se encontraba Nicaragua en ese entonces. Bueno, Nicaragua en ese entonces estaba pasando por una crisis económica, también hubo lo que fueron los conflictos políticos y las rebeliones civiles. Yo estaba al mando de la Guardia Nacional y yo entendía que Nicaragua necesitaba un jefe que tuviera poder, que fuera un líder que pudiera controlar las masas. Así que en 1936 yo me proclamé y asumí la presidencia de Nicaragua. Bien, ahora quisiéramos saber cómo funcionaba su gobierno y también cómo funcionaba el ejército del país en ese entonces. Bueno, mi gobierno era sobre el control, porque como te expliqué, Nicaragua estaba pasando por un mal momento y necesitábamos tener control para poder controlar la población y las masas. La Guardia Nacional no solo estaba para asegurar al gobierno, sino que también estaba para asegurar y proteger a nuestros civiles. Bien. Ahora, ¿cómo se controlaba la oposición o esas personas que llegaban a hablar de que en su gobierno había violencia? La oposición, cuando no consigue lo que quiere, siempre habla de represión. En mi gobierno no hubo eso. Yo no perseguía ideales, yo perseguía personas que querían desestabilizar mi país. Y como Nicaragua estaba en un mal momento, yo no me podía poner la estabilidad de mi país por debajo de los intereses de unos pocos. Bien. ¿Y cómo funcionaba su gobierno? ¿Cómo era esa organización y cómo este terminó? Bueno, como te dije, mi gobierno se organizaba por el control, porque Nicaragua se encontraba en un mal momento. Y lamentablemente, mi gobierno terminó en 1956, cuando yo fui asesinado en un acto público. Bien. Ahora, quisiera saber cómo usted cree que la historia lo va a recordar. Bueno, por ahí hay una frase que dice que la historia la escriben los que ganan, o los críticos. Depende desde qué punto tú veas la historia. Pero algunos dirán que yo fui un dictador, otros dirán que yo fui el único que mantuvo unido a Nicaragua, pero lo que yo tengo seguro es que Nicaragua siempre recordará mi nombre. Bien, con esta pequeña entrevista que pudimos tener el día de hoy, nos hemos dado cuenta que la historia se interpreta de distintas maneras y cómo Somoza la interpreta desde el poder. Muchas gracias por sintonizar.